De regreso en esta edición de miércoles de Mesa Central, saludamos a la ministra de Salud, Begoña Yarza. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, Carolina. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Gracias por la conversar. invitación. Muchas gracias por conversar con nosotros, ministra, en un momento sensible para el tema de la pandemia. Hemos tenido un aumento de un 31% de los casos en los últimos 7 días, aumento de la positividad también. ¿Usted diría que estamos frente a un nuevo brote del COVID? Mira, lo que nosotros nos hemos todos acostumbrados a ser cautos en los nombres. Yo diría que ha comenzado un ascenso de los casos y que corresponde más o menos a lo que habíamos señalado de esta forma cíclica que tienen los virus y el COVID en particular, que cada más o menos 100 días comienza su ascenso. Uh-huh. Y en ese escenario, ¿cuándo tendríamos un pic del brote? Porque hay algunos salubristas que hablan de mediados de julio. Miren, tal cual como hemos visto lo que ha ocurrido en los otros momentos, es que uno piensa que hay dos factores que hacen de la curva más o menos empinada. Uno, por cierto, tiene que ver la capacidad que tiene el virus de ser transmisible, y el BA2, que es la variante que se encuentra en mayor proporción entre nosotros, tiene esa capacidad, ¿no? Igual que el Omicron es más transmisible, Uh-huh. esta variante. Es más Pero transmisible el otro factor es la vacuna, somos nosotros. Uh-huh. O sea que somos nosotros, si estamos vacunados, que también disminuye la transmisibilidad, sabiendo bien que lo que más hace la vacuna es prevenir casos graves y la letalidad, pero también disminuye en alguna proporción la transmisión y, por cierto, las medidas de protección que le hemos llamado capas de protección, ¿no? O sea, que seamos capaces de andar con la mascarilla, que mantengamos la distancia a 1 metro, todo eso disminuye la posibilidad de la transmisión. Entonces, ¿de qué depende la velocidad en que se instale el pic? Depende del virus y de nosotros. Uh-huh. Estamos conversando con la ministra de Salud, Begoña Yarza. Begoña, ¿qué pasa con los aforos? Porque a partir de mañana a las 5 de la mañana toda la región metropolitana y otras comunas del país retroceden a etapa amarilla, digamos, de medio impacto ambiental y eso sanitario, perdón, y eso incide en los aforos de los eventos masivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las salas de clase? La separación que se exige de 1 metro, eso quizás modifica la capacidad de las salas de clases de contener a 30 alumnos. En salas de clase, y todos tenemos claro de que en salas de clase, si estamos por sobre el 80% de vacunados, ¿cierto? Lo que vamos a mantener es la conducta que hemos mantenido con respecto a esto, que es un valor esencial. Abriremos las ventanas, manejaremos efectivamente la transmisión del aire, pero conservaremos la política con los colegios, tiene más que ver con de la cobertura de los niños de la comunidad en el aula, Uh-huh. de que tenemos ese control que no podemos tener en todos lados. O sea, que una comunidad que conocemos, que sabemos, que podemos trazar, en fin, que sabemos su vacunación, que eso es tener el dato en un espacio específico en los 12.500 establecimientos del país. Ese nivel de conocimiento nos permite mantener esto que hemos señalado con los colegios, que más bien es la cobertura y la capacidad que tengamos de airear la sala de clase. Así que se va a mantener. Perfecto. Ministra Yarza, ¿qué pasa con el tema de la comunicación de riesgo? Nosotros habíamos empezado a tener algunas libertades, como el no uso de mascarillas en espacios públicos, que se mantiene, de hecho, a no ser que haya aglomeraciones, y tuvimos un verano bastante bueno. Y hay, en fin, algunos especialistas consultados específicamente en el diario La Tercera, por ejemplo, un infectólogo Ricardo Rabagliati de la Red de Salud UC Christus y otros profesionales, Manuel José Irarrázaval, el presidente de Ipsus, que consideran que esto a la ciudadanía le da una señal de relajamiento y que en ese sentido eso puede estar también colaborando con el aumento de los contagios. ¿De qué manera el Ministerio se hace cargo de la necesidad de reforzar la comunicación de riesgo?
Yo creo que la comunicación de riesgo es un área en que más allá del susto, ¿cierto? O de mantener las medidas de forma isométrica, independiente de lo que ocurra, a mí me parece que es entregar información y que las personas puedan tomar las mejores decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente lo que va a ocurrir o lo que ocurre es que cuando ocurrió en Delta, que había más mortalidad, la gente efectivamente siente que hay alguien al lado suyo que se hospitalizó y eso genera este cuidado que yo llamo por miedo, por susto, pero que no es comunicación de riesgo. El mantener las medidas iguales sin ser coherentes con la etapa epidemiológica tampoco enseña. Yo sé que es un camino complejo, pero nosotros estamos convencidos que esta carrera es una carrera de fondo, de 10.000 metros y no corta, que lo que tenemos que invertir es que las personas sepan que se avanza y se retrocede y que dependiendo de esos datos instalo más capas de protección o menos, porque si no, lo que podemos lograr, el no hacer ningún cambio, es el agotamiento de las medidas. Y el agotamiento de las medidas es, un, es una situación bien compleja de manejar. Entiendo, Entonces pero yo prefiero el ujú. camino que tiene su riesgo, por cierto, pero es el camino de contar la información, de darla, de que las personas sepan que avanzamos y retrocedemos, porque esta es una carrera de fondo, de largo aliento, no Ya, importa. pero en la práctica y en lo concreto, ministra, por ejemplo, los puntos de prensa, la información sobre el COVID, la mayoría de las veces las entrega su subsecretario Cristóbal Cuadrado y el encargado de epidemiología, Fernando Arauz. ¿Qué pasa si, con usted, digamos, con el protagonismo de la ministra de Salud? ¿No será quizás momento de asumir usted un mayor protagonismo en todo lo que tiene que ver con el COVID para que sea también una señal a la ciudadanía? Mira, sí lo hemos pensado, ¿ah? Como que la institucionalidad que generamos da ese juego. O sea que si comenzamos a tener mayor número de casos y las medidas que se tienen que tomar son medidas que comprometen de forma más importante no solo al mundo sanitario, sino que a la población y otros sectores, lo que va apareciendo que el liderazgo en ese espacio pasa a ser de la ministra o ministro en el caso que fuese, pero además hasta llegar al comité interministerial donde está el presidente y el resto de los ministros. O sea que lo que nosotros queríamos instalar es una cierta coherencia en el gobierno de la pandemia. Entonces, efectivamente, Carolina, que en la medida que esto vaya comprometiendo medidas más estrictas o que efectivamente el impacto en el sistema sanitario aumente, el protagonismo también de las autoridades va cambiando y efectivamente lo que tú señalas es así, tal cual, como lo está señalando, una cierta coherencia entre gobierno e impacto de la pandemia. Ok. Porque hay otros temas, Carolina, que también son relevantes para nosotros, ¿cierto? Y que también tienen que tener un espacio en la comunicación hacia la ciudadanía. Pero cuando ya el COVID efectivamente empieza un aumento de los casos y llegamos en algún momento a una situación más difícil, entonces todo el ministerio conmigo liderando estaremos en aquello. Ministra Yarza, ¿qué pasa con esta recomendación que hace el CABEI y el Comité Asesor de Vacunas sobre la colocación de una tercera dosis de refuerzo para los mayores de 65 años, es decir, una quinta dosis para la mayoría de la población? ¿Eso cuándo se implementaría? ¿Cómo ve usted esa recomendación? Esa recomendación está conversándose, estamos, estamos recabando información y allí la información más relevante es algo que a mí me parece que fue muy bueno tener una corte de personas a las cuales vamos siguiendo, no solo desde el punto de vista inmunológico para ver si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos, sino que esta corte es una corte de seguimiento epidemiológico. Entonces vemos la respuesta que ese grupo de personas chilenas, con las características nuestras, en circunstancias territoriales como las nuestras, como los que ya están vacunados, por ejemplo, con cuarta dosis, cómo ellos se han comportado enfrentados eh, a la circulación del virus. Ese grupo es el que nos da clave, además, por cierto, de la experiencia internacional, en fin.
Todavía eso no está resuelto, pero lo que se analizan son esos dos elementos, los elementos nacionales y los datos nacionales, sobre todo este grupo que seguimos y, por cierto, la literatura. Yo creo que estamos a puerta, yo creo que en este mes de mayo, junio, esa decisión la tomaremos, pero todavía está en el análisis. ¿Se tomará la decisión para comenzar con la vacunación eventualmente en junio? Claro. Perfecto. Para los grupos, exacto, para los grupos que les correspondería si es que se valora que eso es necesario. Ya, una tercera dosis de refuerzo. Desde el punto de vista de la salud de las personas, ¿no hay ninguna contraindicación con un nuevo refuerzo pensando en las capacidades del sistema inmune? En fin, me estoy adelantando a las dudas que pueden surgir. No, para nada. A mí, una de las cosas que quería comentarte, Carolina, porque me lo han preguntado hasta los familiares, ¿qué pasa con aquellas personas que ni siquiera ingresaron a la vacunación del esquema primario? Viste que hay como un 6% de la población que Que no no se se ha puso el vacunado. esquema primario. Ujú. Entonces ellos pueden creer que ya perdieron la posibilidad, porque nosotros estamos hablando de que a partir del 1 de junio, ¿cierto? Con cuarta dosis. Claro. Yo quería explicar, porque lo expliqué también en el seno familiar, ¿no? Es que cuando el carnet de movilidad lo que da, ¿cierto? Es que tiene vacunación efectiva. Ujú. O sea que en cualquiera de los momentos, si alguien no se pudo poner el esquema primario por la razón que fue, se viajó, en fin, miles de razones No quiso, pueden no haber, creyó. claro, o no quería, en fin, lo que sea, si quiere iniciar el proceso, se pone la primera dosis, se hace la segunda dosis, o sea que el carnet es capaz de recoger el momento de vacunación efectiva que uno tiene. Nunca es tarde No para es empezar a solo para vacunarse, aquellos que digamos. tercera o cuarta dosis o primera dosis de refuerzo, sino que aquellos que no han entrado en el esquema primario, si cumplen eso, también tendrán su carnet. Perfecto, o sea, pueden iniciar en cualquier momento el esquema de vacunación. En cualquier Ministra momento. Yarza, nos queda muy poquito rato, pero yo quisiera preguntarle por la baja tasa de vacunación de la segunda dosis. Un 27% de la población, nomás entiendo, la ha recibido. Probablemente eso ahora empiece a cambiar con el aumento de los contagios. Pero, ¿cuánto cree usted que ha incidido la mala fama de la Moderna, que es la vacuna que se está inoculando Sí. la segunda dosis de refuerzo? Porque la gente, hay varias personas que se han sentido mal con esto. ¿Usted cree que eso como que de alguna manera desincentiva la velocidad de vacunación? Claro. Estamos por sobre el 30, Ah, Carolina, ya, pero ok. es un tercio finalmente, 31,7 por ahí. Pero lo que sí yo creo que son dos cosas. Uno es que como ya hemos acumulado una tremenda respuesta inmunológica, entonces, claro, la dosis de refuerzo, la pobre Moderna recibe el descrédito de las mialgias, pero que podría haber sido también cualquiera de las otras, porque tiene que ver con que nosotros tenemos mejor respuesta inmune también. O sea que mi organismo reconoce, ¿cierto?, con mayor fuerza el RNA del virus. Ujú. Así que no le carguemos la responsabilidad a Moderna, sino que cualquier refuerzo podría producir ese efecto, cualquier Perfecto. refuerzo de RNA. Porque hay Perfecto. gente que como que piensa que en algún momento la Pfizer podía no haberlo hecho. Y yo le diría que la Pfizer, que es muy parecida, el mismo A mecanismo la que la Moderna. Moderna, produciría lo mismo, porque somos nosotros los que estamos fuertes y respondemos con todo a la vacunación. Ya. La gente no puede elegir qué vacuna ponerse, ¿cierto? No, porque además es la misma, Quizás no, alguien va a no. querer Además que preferir tenemos Sinovac. 1.700.000 dosis de Moderna, la vacuna que se puso en Estados Unidos, RNA, segura y protege en un porcentaje muy alto la hospitalización y la letalidad. O sea, es una tremenda vacuna, segura y todo. Y nosotros ponernos contentos que nos den mialgia, porque eso significa que tenemos un buen sistema inmunológico. Ok. Ministra, solo un minuto antes de cerrar, ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales se aprobó como norma transitoria que el paso al nuevo sistema de salud con un, digamos, seguro de salud garantizado universal para toda la población entre en vigencia en 2 años más. O sea, hay una transición de 2 años. ¿Qué le parece cómo quedó esa norma que ahora tiene que ser vista por la Comisión
de normas transitorias y no cree usted que puede haber quizás una sobreexpectativa respecto de lo que puede pasar con este derecho garantizado al acceso a la salud universal? Yo suelo decir que creo que todo lo que en una expectativa tan alta y en un sueño tan importante como el Sistema Universal de Salud, a mí me parece que pensar en periodos de transición me parece tan sano. Yo creo que hay que ser prolijo, paso a paso. De hecho, nosotros tenemos unos pilotos para ir aprendiendo unas pequeñas situaciones de atención universal de salud en atención primaria para ir aprendiendo. A mí me parece del todo juicioso que uno ponga periodos de transición y que se dé el tiempo para tomar las mejores medidas de forma tal que nadie salga perjudicado, en fin, con cuidado, con seguridad, con un buen diseño. A mí me parece eso bien. Ya, y lo que está avanzando también es la participación de los privados en la provisión de servicios de salud. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Nosotros lo que estamos haciendo ahora en campaña de invierno es que estamos tratando de hacer una respuesta para los casos que quedaron retrasados, casi 2 millones de consultas y las 330.000 intervenciones quirúrgicas. Estamos haciéndolo con las sociedades científicas, con las fundaciones, por cierto, fortaleciendo al sector público con todo, pero también diciendo a los privados que participemos con reglas públicas en esta resolución. O sea que nosotros creemos que con reglas públicas todos podemos participar en resolver los problemas de salud de Chile. Perfecto. Y por último, ministra, dos diputados republicanos presentaron a la Contraloría una acusación de que usted estaba realizando intervencionismo electoral. Yo sé que usted ya ha hablado de esto, por lo que pasó ahí en la Asamblea de la FEMPRUS en Valparaíso, donde usted habla de la necesidad de, como monitores de la salud, entregarle información a la gente sobre lo que va a pasar con el contenido de la Constitución. Habló incluso de entregar folletería, que es el punto que los diputados dicen que habla de un claro intervencionismo a favor de la aprobación de la Constitución. ¿Qué va a pasar con eso? Porque eso está en manos de Contraloría, ¿o no? Me imagino que sí. Yo a mí me sorprende porque yo me imagino que reconocer qué es lo que es el derecho a la salud o reconocer qué es la universalización de la atención, que son elementos que nosotros tenemos en el programa de gobierno, así absolutamente en el programa que por lo demás es conocido y que la gente votó y que hizo que el presidente Boric fuera el presidente de Chile. Por tanto, lo que nosotros estamos hablando es de nuestro programa de gobierno. Uh-huh. Y a mí me parece que la respuesta, qué es lo que es el derecho a la salud, en qué consiste, cómo uno garantiza el derecho a la salud, en fin, a mí me parece que son contenidos sanitarios. O sea, es un contenido sanitario que las personas se vuelvan mucho más empoderadas, mucho más conscientes de sus derechos. Es algo que a mí me parece que es de las deudas que tenemos con los ciudadanos, que es sentirse dueños del sistema sanitario, no beneficiario. Esa palabra es tremenda. Son los dueños del sistema sanitario, dado que es del Estado, de todos los chilenos. Esa conversación a mí me parece sanitaria. Cuando cualquier sistema de salud dicen que, dado que tenemos esta cantidad de enfermos crónicos, que tenemos el envejecimiento de la población, si uno no empodera a las personas y la hace parte de la solución de los problemas, no hay posibilidades que con paternalismo resolvamos los problemas de salud. Entonces a mí me parece que es un problema de salud pública. O sea, no me parece algo que esté hablando algo que no sea parte del mandato que tenemos como Ministerio de Salud. Eso. Muy bien. Sí que me sorprende. Muy bien, ministra de Salud Begoña Ayarza, muchísimas gracias por la conversación esta mañana acá en TLTC Radio. Que esté bien. Gracias, Carolina. Muchas gracias y a todos igual. Chao. Muchas gracias.